entonces el día de hoy, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de lo que es organización del cuerpo humano, ¿no? Organización del cuerpo humano como tal. Entonces comencemos con lo que hablamos de organización del cuerpo humano. Vamos a ver los objetivos. Por un lado tenemos que aprender en este tema a definir anatomía, fisiología y nombrar sus diversas ramas de estas ciencias. Dos, vamos a describir los 6 niveles de organización estructural del cuerpo humano. Preguntas de examen, esto de aquí, los niveles de organización. Casi siempre tienden a preguntar, o sea, es un dato que tienen que ustedes tenerlo en cuenta de que les pueden preguntar en el examen de admisión, ¿no? Entonces, definir los 6 niveles de organización, sí preguntan. Y van en orden. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel y sexto nivel, de los cuales estos niveles en algunos exámenes, y los que gustan se anotan, ¿no? Porque me gusta revisar exámenes pasados. Un día si ustedes sugieren ahí en el grupo que tenemos de WhatsApp, sugieren revisar exámenes pasados del último año, lo revisamos, un fin de semana revisamos, ¿no? No hay ningún problema. Entonces se van a dar cuenta que cuando revisas exámenes pasados, pero eso nace de ustedes, ¿no? De la voluntad de ustedes. Entonces, si un rato ustedes quieren, revisamos. Pero se van a dar cuenta que de todo el tema, hay veces, hay subtítulos o títulos que son preguntados. Si mal no recuerdo, en años anteriores preguntaron sobre los niveles de organización y solo cambiaron el orden. Son 6: nivel químico, nivel celular, nivel tisular, nivel de órganos, nivel de sistemas y el organismo. ¿Qué hicieron? Cambiaron el celular, el orden del celular, con el de tejidos, ¿no? Lo invirtieron. Entonces, y esto se realiza en relación a la práctica, ¿no? Mientras más practicas, mayor probabilidad de que te des cuenta de dónde está el truco o dónde está la pregunta que ha sido cambiada. El tercer objetivo es detallar los 11 sistemas del aparato del cuerpo humano, los órganos representativos, ¿no? De cada uno y sus funciones generales. Luego tenemos el cuarto, definir los importantes procesos vitales del cuerpo humano, ¿no? Pregunta también de examen, ¿no? Los procesos vitales tienden a ser preguntados en los exámenes de admisión. Veía otro tip que ya les estoy diciendo que les puede servir en el examen de admisión, ¿no? Ahí está. Definir los importantes procesos vitales del cuerpo humano. Quinto, definir la homeostasis, ¿no? Otro conceptito que tenemos. Y sexto, describir los componentes que comparan el funcionamiento de los sistemas de retroalimentación. Otros objetivos que tenemos, ¿no? El séptimo objetivo, hay que explicar cómo los desequilibrios homeostáticos se vinculan con los trastornos. En otras palabras, hay que saber diferenciar, pregunta también de examen que hicieron en años anteriores, hay que diferenciar, en este caso, lo que es la enfermedad de un trastorno. ¿Cuál es la diferencia entre enfermedad y trastorno como tal? Entonces, un dato que les puede servir, ¿no? Otro. Otro objetivo, describir la posición anatómica. No han preguntado en exámenes anteriores, ¿no? No han preguntado en exámenes anteriores. Definir qué es la posición anatómica, identificar las regiones del cuerpo, los planos, pregunta de examen que también han hecho de este tema, ¿no? Los planos y luego los términos direccionales como tal. Entonces, si se dan cuenta, son pequeños tips que les estoy dando porque los he visto en exámenes anteriores, los he visto, esto que les acabo de decir, lo he visto en exámenes anteriores que les puede servir propiamente para anotarse. Es decir, esto me pueden preguntar, estoy obligado a estudiar, obligado a entender y quizás ya este tema, cuando ya te estés preparando, cuando estés por dar en diciembre el examen, ¿no? O enero, ya estás por dar el examen, dice, a ver, plano han preguntado, posiblemente este año vuelvan a preguntar, entonces lo estudiaré. ¿Cuántos planos tenemos? Luego tenemos 9, definir las principales cavidades del cuerpo, también han preguntado en los exámenes de admisión, los órganos que contienen y las estructuras que las revisten como tal. 10. Describir algunos de los cambios anatómicos y fisiológicos generales asociados con el envejecimiento.
Y por último, el 11 objetivo que tenemos que aprender tiene que ver con describir los principios de la importancia de los procedimientos de imagenología médica para la evaluación del funcionamiento de los órganos y el diagnóstico de las enfermedades. Hasta ahí hemos visto prácticamente los objetivos. Entonces comencemos con la definición de anatomía y fisiología. ¿Qué entendemos por anatomía? Que entendemos que es una ciencia de que estudia las estructuras corporales y las relaciones que hay entre ellas. ¿No? Es el concepto de anatomía. Luego tenemos que la anatomía puede ser estudiada gracias a quién? A la disección. Esto en la antigüedad mayormente se cortaba, eso es diseccionar, cortar. Y actualmente el diagnóstico también la anatomía actualmente se puede estudiar gracias al diagnóstico por imagen. ¿Qué es la fisiología? Es una ciencia que estudia las funciones corporales, ¿no? Lo que está con amarillo es importante en este caso. Hasta ahí ya tenemos la definición, ¿no? De anatomía y fisiología. Entremos a las ramas de la anatomía y a las ramas de la fisiología. Las ramas de la anatomía tenemos a la embriología, que va a estudiar, es una ciencia de la anatomía que estudia las primeras 8 semanas de desarrollo del huevo, ¿no? También puede valer que en el examen les pregunten con 2 meses, que es lo mismo, ¿no? Casi lo mismo. Entonces las primeras 8 semanas del desarrollo del huevo, eso es la embriología. La biología celular, que tiene que ver con una ciencia de la anatomía que estudia las estructuras y las funciones de las células. Luego tenemos la anatomía propiamente como tal, que sirve para estudiar la estructura que puede ser examinada sin microscopio, o sea, a la inspección. Luego tenemos la anatomía regional, que es la anatomía que la hemos estudiado prácticamente desde el colegio, en la cual nos habla de regiones específicas del cuerpo, como cabeza, tronco, tórax, abdomen, miembro superior, miembro inferior. Tenemos la anatomía radiológica, propiamente, que es una anatomía que se encarga de estudiar a través de técnicas de imagen, ¿no? Esto ya en la actualidad, ¿no? Entonces tenemos que la anatomía radiológica estudia estructuras internas del cuerpo que pueden ser visualizadas con técnicas como los rayos X, la tomografía computarizada y otras técnicas o tecnologías para analizar clínicamente y ver la intervención médica. ¿Por qué se le llama anatomía radiológica? Porque la radiografía es la que comenzó con todo lo que es la imagenología. La radiografía es el padre de las ciencias o técnicas de imagen, en este caso. Otra rama de la anatomía es la biología del desarrollo, que van a tener cuidado. La biología del desarrollo y la embriología no son lo mismo. Claro que pertenecen a la misma rama de la anatomía. La biología del desarrollo estudia prácticamente todo. Estudia el desarrollo completo de un individuo desde la fertilización hasta la muerte. Fíjense ahí. Desarrollo completo de un individuo desde la fertilización hasta la muerte. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Alguna vez preguntaron en algún examen si la embriología estaba dentro de la biología del desarrollo. Y sí, se encuentra dentro. ¿Por qué? Porque la embriología va a estudiar desde la fecundación o fertilización, como quieran verlo, hasta las primeras 8 semanas. En cambio, la biología del desarrollo va a estudiar desde la fecundación o fertilización hasta la muerte del individuo. O sea, todo, estudiando más a la embriología. Luego tenemos la histología, que es una ciencia de la rama de la anatomía que estudia las estructuras microscópicas de los tejidos. Luego tenemos la anatomía sistémica, prácticamente, que esta también la hemos visto en el colegio, repasando los 11 sistemas corporales donde están las estructuras de los aparatos y sistemas que son específicos. Ejemplo, aparato respiratorio o sistema nervioso, aparato, en este caso, digestivo, y son un total de 11, ¿no? Propiamente. Ahora, alguna vez preguntaron cuál es la diferencia entre sistema y aparato, ¿no? Eso se los dejo de tarea, ¿no? Eso preguntaron igual. Algunas cosas, como les digo, si algún rato ustedes me dicen, pero me dicen con anticipación, un miércoles, un jueves, los que estén interesados, dicen, doctor, podemos repasar estos temas o podemos repasar exámenes pasados para ver qué han preguntado y qué subtítulos preguntan, me avisan para que vaya preparando, ¿no? Con tiempito, y un domingo o un sábado podemos ver, ¿no? La manera de
ver, mira, este subtítulo han preguntado, es importante que lo anotemos, este subtítulo igual, ¿no? Entonces, avisan, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, la anatomía sistémica, ¿no? O también le pueden decir, ¿no? Anatomía de aparatos, ojo con eso, pero aquí tienen que ver la diferencia entre qué es un sistema y qué es un aparato. ¿Por qué se llama sistema nervioso? ¿Y por qué se llama aparato digestivo? ¿Por qué no se llama sistema digestivo? ¿No? Hay la diferencia del por qué. Y tiene que ver con la cantidad de tejidos que tiene, ¿no? Va en ese sentido, ¿no? Tiene que ver con la cantidad. Entonces, tarea, ¿no? Búsquenlo, como les digo, lo que les estoy explicando es lo que posiblemente les puedan preguntar este año o porque ya lo han preguntado anteriormente. Anatomía superficial es una anatomía. Ahora, aquí también ustedes tienen que analizar algo. ¿Por qué se llama anatomía superficial? Porque va a estudiar la piel. Ese es otro tip que les puedo dar. Se llama anatomía superficial, igual, estudio de la piel, prácticamente. ¿Por qué? Porque va a estudiar las marcas de la superficie del cuerpo. ¿Y qué se encuentra en la superficie del cuerpo? La piel. Para poder entender la anatomía interna mediante la visualización y la palpación. ¿Qué es la palpación? El tacto suave. Y por último, la anatomía patológica, que fue una pregunta de examen como tal, ¿no? Fue una pregunta de examen como tal. La anatomía patológica permite estudiar las alteraciones estructurales macroscópicas y microscópicas que están asociadas con la enfermedad. Continuando. Hasta ahí hemos visto las ramas de la anatomía. Ahora vamos a entrar a ver las ramas de quién? De la fisiología como tal. Si hablamos de la rama de la fisiología, tenemos por un lado la fisiología molecular, la endocrinología, la inmunología, tenemos la fisiología renal, tenemos la fisiopatología, pregunta de examen, tenemos la neurofisiología, tenemos la fisiología cardiovascular, tenemos la fisiología respiratoria, tenemos la fisiología del ejercicio y si hablamos ahora de la fisiología molecular, podemos decir que son las que se van a encargar de estudiar la función de las moléculas. Anotarse esto que puede ser importante. Las moléculas más estudiadas, ya sea en el libro de biología celular y en el libro de principios de anatomía y fisiología en este caso, son 4. Actualmente entra una quinta que ya está empezando a aparecer. Pero cuando les hablen de moléculas a ustedes, o nos hablen a todos en general de moléculas, tenemos que recordar 4. Proteínas de entrada, primero, ¿no? Luego va carbohidratos, otra proteína o otra macromolécula si ustedes quieren, ¿no? Ahí está la molécula o macromolécula. Van después los lípidos, va después lo que son las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Ahí está, esos 4 entran de cajón. Siempre, si les hablan de moléculas y después le dicen macromoléculas o después le dicen, en este caso, polímeros, es hablar de lo mismo, es hablar de lo mismo, ¿no? Y siempre cuando les hablen de eso tienen que recordar esos 4. Ah, me va a hablar de proteínas o me va a preguntar de lípidos o me va a preguntar de carbohidratos o me va a preguntar de ácidos nucleicos. Un quinto que está queriendo entrar, pero es más pequeño, tiene que ver con las vitaminas, ¿no? Entonces, ¿qué es la fisiología molecular? Estudio de quién? De la función de las proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y vitaminas en una pequeña porción. La endocrinología, ¿qué va a estudiar? Es una ciencia que se encarga de estudiar la función de las hormonas, ¿no? Cómo controlan, en este caso, las funciones del cuerpo. Las hormonas son reguladores químicos en la sangre como tal. La inmunología también es una rama de la fisiología que se va a encargar de la función del anticuerpo, ¿no? Y aquí va lo que hay veces no te aplazas porque no sabes, te aplazas porque no le has entendido o han cambiado la terminología. ¿Por qué razón? La inmunología va a estudiar las defensas del cuerpo. ¿Y cuál es la defensa más conocida? Cualquiera que pueda contestar, ¿cuál sería la defensa más conocida?
¿no? Dice la inmunología que estudia la defensa del cuerpo contra causantes de enfermedad. Pero ¿cuál es? El anticuerpo. ¿Ves? El anticuerpo que nos ayuda a defender, ahí después pueden ir los glóbulos blancos y tal. Entonces, aquí la inmunología se encarga de estudiar la función de quién, de todos los que participan en la defensa del cuerpo. Anticuerpos, glóbulos blancos, hay neutrófilos, eosinófilos y compañía, ¿no? La fisiología renal se encarga de estudiar las funciones del riñón. La fisiopatología se encarga de estudiar los cambios funcionales asociados con la enfermedad y el envejecimiento. La neurofisiología se encarga de estudiar las propiedades de las funciones de las células nerviosas. ¿Alguien sabe cuáles son las células nerviosas? ¿Cuáles son? ¿Alguien? Cualquiera que se equivoque. La idea es, ¿no? Para que no sea muy monótono, para eso subo una grabación. O aunque sea escribir ahí en el chat, ¿no? Porque este creo que tiene chat. Hace tiempo que no uso. ¿Cuál creen? Dice, y esto les pueden preguntar, ¿no? Dice, neurofisiología, estudia las propiedades de las funciones de las células nerviosas. ¿Cuántas células nerviosas tenemos? ¿O cuál es la célula nerviosa por excelencia? ¿Alguien? ¿Nadie? Ya vamos a ir conociéndonos a pasar el tiempo. Aquí hay un dato importante. Las propiedades de las funciones de las células nerviosas. Aquí tienen que tener cuidado. La neurona por excelencia es la célula nerviosa, por excelencia, pero no es la única. Las neuronas se dividen en tres, sensitivas, motoras e interneuronas. Las neuronas, ahí van tres. Las neuroglias se dividen en seis. También son células nerviosas. Entonces, si les preguntan a ustedes, la neurofisiología estudia las neuroglias, verdadero. La neurofisiología también estudia las neuronas, verdadero. O por último, la neurofisiología estudia a las neuronas y a las neuroglias, también verdadero. Las neuroglias, como ya les dije, son seis. Tarea, investigan. La fisiología cardiovascular se encarga de estudiar las funciones del corazón y de los vasos sanguíneos, ¿no? La fisiología respiratoria se encarga de estudiar las funciones de las vías aéreas y de los pulmones. Hasta ahí va bien. Y la fisiología del ejercicio se encarga. Ahora, aquí otro dato. Fisiología del ejercicio igual sistema muscular. De entrada. ¿Por qué? Porque va a estudiar cambios y funciones de las células y órganos causados por la actividad muscular. ¿Cuántos músculos tenemos? Tres. Cardíaco, músculo liso y músculo esquelético. Y uno dirá, ¿y qué tiene que ver con las células y órganos? Órganos huecos tienen un tipo de músculo. ¿Qué músculo? El músculo liso, ¿no? Por eso es que menciona los órganos, ¿no? Entonces, órgano hueco tiene. Ah, claro, el hígado no tendría, pero ya. Por eso dice que la fisiología del ejercicio está encargada de estudiar las funciones que están relacionadas con la actividad muscular. Y ya recordemos que son tres. Cardíaco, liso y músculo esquelético. Hasta ahí hemos visto los dos tipos de ramas. Ramas de la anatomía y ramas de la fisiología. Entrando vamos a ver los niveles de organización y sistemas corporales. Niveles de organización y sistemas corporales. Son un total de 6. Nivel químico, nivel celular, nivel tisular, nivel de órganos, nivel de sistemas. Como les decía, miren hace rato aquí está sistemas y aparatos, ¿no? Y hay que saber, ¿no?, qué es un sistema y qué es un aparato. Tarea, en el libro también está. Y o si no, pueden darle al Google, ¿no? O a Wikipedia, como quieran. Ahora con el internet todo se puede, ¿no? Pero el concepto no va a querer variar, ¿no? Entonces la cosa es entender qué es un sistema y qué es un aparato, ¿no? Luego tenemos el nivel de organismo, que es el más alto. Entrando, pregunta de examen, sí, sobre los niveles de organización han preguntado en los exámenes de admisión en relación a este tema. ¿Qué es un nivel de organización? Se enumeran 6 niveles de organización. Pregunta de examen, lo que estaba en rojo. Por eso les digo que tiene un orden. No puedes hacerlo de forma aleatoria. Entonces, los niveles de organización siempre van a ir desde el más pequeño al más grande. Y no al revés, como aconteció en algún examen para, ¿no?, la Universidad Mayor de San Simón, en cual invirtieron los órdenes, ¿no? Claro que los pusieron de una manera adecuada, está bien, pero los invirtieron. Pero al invertirlos no estaban correctamente, ¿cómo se dice? Estudiados, ¿no? Entonces
Entonces, ¿qué nos dice la literatura? Nos dice que los niveles de organización van del más pequeño al más grande. Tenemos 6 niveles. Nivel químico, tenemos al nivel celular, tenemos al nivel tisular, tenemos al nivel de órganos, tenemos al nivel sistémico o aparatos. Ojo, tarea tienen para investigar cuál es la diferencia entre ambos. Y tenemos al nivel de organismos. Si hablamos del nivel químico como tal, ¿qué es? Está formado por dos componentes: átomos y moléculas. Los átomos, que son las unidades más pequeñas de la materia, y ahí tenemos al carbono, al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno, al calcio, al fósforo y al azufre. Y uno se preguntará, ¿y esto por qué tenemos que saber el calcio, el fósforo y el azufre? Porque la combinación de estos átomos puede formar proteínas, puede formar carbohidratos, puede formar lípidos, puede formar ácidos nucleicos. No está en este libro, sí, pero está en el libro de nutrición. En el libro de nutrición y los temas de nutrición, de biología celular, está cómo está configurada una proteína y cuáles de estos átomos participan. Ahora, como les digo, si quieren pueden buscarlo en Google, ¿no? Para que digan, ¿por qué estoy estudiando fósforo y azufre y calcio más? Estoy estudiando porque estos combinados forman proteínas, forman lípidos, forman carbohidratos y forman ácidos nucleicos. Ojo con eso. ¿Y las moléculas qué son? Son las uniones de dos o más átomos. Y como ya les decía, cuando les hablan de moléculas, lo primero que tiene que venir a su cabeza es automáticamente lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos, y una pequeña porción, las vitaminas. Y aquí está un claro ejemplo, ¿no?, del por qué es importante recordar esos 4 y más las vitaminas, en este caso que está empezando a ingresar por biología celular, ¿no? Tenemos por un lado el ADN, que es ácido nucleico, la hemoglobina, que es proteína, la glucosa, que es carbohidrato. ¿Quién falta aquí? El lípido, porque aquí están las vitaminas, ¿no? Entonces, hablan de moléculas, hablen de esas 4. También se llaman biomoléculas, polímeros o macromoléculas en este caso. Si hablamos del nivel celular, ¿qué es el nivel celular? Es un conjunto de moléculas que se combinan entre sí para formar estructuras. Entonces, ¿qué es una célula? Una célula es un conjunto de moléculas. ¿Qué es una célula? La unidad estructural y funcional básica de un organismo. Pregunta de examen. No puedes separar estructura de función. No puedes decir que la célula es la unidad funcional de un organismo. Falso. No puedes decir que la célula es la unidad estructural de un organismo. Falso. No se puede separar esto. El concepto, ¿no?, es: la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Otro concepto de la célula: es la unidad viviente más diminuta del cuerpo humano. ¿Qué quiere decir? Todo lo que se encuentra por encima de la célula está vivo. Todo lo que se encuentra por debajo de la célula, en este caso, es inerte, ¿no? Entonces, hasta ahí todo está bien, ¿no? Ahí tiene que... Ahora, claro que hay una excepción. A ver, ¿quién ha leído ya biología celular o algo? Dentro de la célula, ¿qué organelo es considerado una bacteria o tiene características bacterianas? ¿Alguien sabe? No importa si se equivocan, porque estamos estudiando una ciencia inexacta, ¿no? Una carrera de ciencia inexacta como tal, ¿no? Entonces, ¿qué pueden decir? ¿No? Aquí, por decir, la mitocondria, por decir, la mitocondria como tal. Agarren la mitocondria. Es un organelo que en varios libros se menciona que se asemejan a una bacteria, ¿no? Entonces, siempre hay excepciones. Pero lo que dice este concepto de que las células, por encima de las células, tejidos y compañía, tejidos, órganos, sistemas, están, en este caso, vivos. Y por debajo de la célula, o por dentro de la célula, si ustedes quieren, están inertes, ¿no? Entonces, ahí hay un pequeño dato, ¿no? Continuando, el nivel tisular es un grupo de células similares y materiales que lo rodean. Está formado por 4 tipos básicos, palabra que es importante en este caso. Son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Entonces, ¿qué es un tejido? Conjunto de células similares rodeados por líquido extracelular. A esto me refería cuando le cambian de nombre. A esa situación me refería cuando tú sabes el concepto, pero se les ha ocurrido
no cambiar el nombre, ¿no? Se les ha ocurrido que le podrían poner de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué es un tejido? Conjunto de células iguales o similares rodeado por líquido extracelular. Fácil, hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Ahora, ¿por qué les hago hincapié a los tejidos básicos? Alguna vez también preguntaron, así se los digo, alguna vez también preguntaron. Uno dirá, ¿y qué preguntaron? ¿No? Se pusieron a preguntar sobre los tejidos embrionarios, que no tenemos que confundirlos, ¿no? En este caso. No hay el por qué confundirlos a estos tejidos. ¿Por qué razón? Cuando hablamos de nivel celular, hablamos de tejidos básicos, hablamos de 4. Hablamos de 4. Y cuando hablamos, en este caso, cuando hablamos de tejidos embrionarios, hablamos de 3. Ya supongo que se han dado cuenta. Los tejidos embrionarios, ectodermo, endodermo, mesodermo. Embrionario. Hasta las 8, como dice embriología, hasta las 8 semanas. Después vienen los tejidos básicos. De los embrionarios derivan los tejidos básicos. Epitelial, conectivo, muscular y nervioso, ¿no? Ahí, mucho cuidado. El nivel orgánico está formado por 2 o varios tipos diferentes de tejidos que cumplen una función específica, ¿no? Entonces, hasta ahí tampoco hay problema. Entonces, ¿qué es un nivel de órgano? Es la unión de 2 o más tipos de tejidos diferentes que cumplen función específica. En otra palabra, se está diciendo que hay que unir el tejido epitelial más el tejido conectivo más el muscular y más el nervioso, ¿no? Ahora uno dirá, ¿pero eso qué tiene que ver? Fácil, el tejido epitelial está formado por 10 tipos diferentes de tejidos. El conectivo es el más harto todavía. Está formado por más tejidos todavía. Entonces, ahí viene el detalle o ahí viene el problemita. Entonces, como concepto, ¿con qué nos quedamos? ¿No? Como concepto nos quedamos que es la unión de tejidos diferentes. El epitelial más el conectivo más el muscular y de esa manera hasta con el tejido nervioso propiamente. Hasta ahí va bien. El nivel sistémico, ya les he dicho tarea, ¿no? Tarea para saber si es, en este caso, ¿no? Si gustan pueden hablar, no hay problema. Dale. Pueden hablar. Bueno, dice, disculpe una pregunta. Yo me estoy preparando para fisioterapia. No sé si me confundí de clase, pero tiene que ver algo con el tema. Disculpe. Ah, no, esta es una introducción para ver los tejidos. O sea, es una introducción para ver todo. Los temas de fisioterapia igual. Si se lleva anatomía, miembro superior el día... a ver, si tengo tiempito, vamos a ver desde el día lunes, por decir, ¿no? En la noche, vamos a ver sistema esquelético. Esqueleto axial, apendicular, articulaciones y músculos, ¿no? Solo esta es una introducción, por eso dice, ¿no? Organización o introducción al cuerpo humano, ¿no? Para entrar en ambiente, ¿no? En calentamiento, ¿no? Que quizás a la larga a todas las carreras les sirve, ¿no? Saber, ¿no? Dónde, por decir, nivel tisular, ¿de qué va a estar formado? El muscular. Entonces, es una introducción, ¿no? Para poder entrar en ambiente. Para eso es, ¿no? En este caso, ¿no? Como les digo, el día lunes vamos a hablar sistema esquelético, después viene articular, ¿no? Que es lo que preguntan en fisioterapia, músculos, que también preguntan, ¿no? Entonces, para entrar en ambiente, ¿no? Por decir este tema, entra, si mal no recuerdo, en enfermería, entra. Después lo he visto en nutrición, entra, ¿no? Entonces es una introducción a lo que es la ciencia de la salud como tal, ¿no? Propiamente, ¿no? Entonces, continuando. Nivel de sistemas están compuestos por órganos. Ahora y aquí, ve, hay veces cuando opinan, se vuelve algo interesante. Los músculos, que son 700 y aproximadamente 700 músculos, son considerados órganos, al igual que los huesos. Y los huesos son 206 huesos, que fue una pregunta que también hicieron en los exámenes de admisión. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? El cuerpo humano tiene 206 huesos, ¿no? Que cada uno de estos 206 huesos son considerados órganos. Los músculos son aproximadamente 700, que también son considerados órganos. ¿Por qué? Porque cumplen ese criterio de estar formados los músculos
por dos o más tipos diferentes de tejidos. En otras palabras, un músculo está formado por tejido conectivo más muscular. Y lo mismo pasa con el sistema esquelético. Está formado por tejido conectivo y muscular, ¿no? Entonces, miren un dato, ¿no? Entonces, cualquier duda que tuvieran, preguntan. O sea, no hay problema, ¿no? No hay problema, ¿no? Como les digo, se hace interesante, ¿no? Y hay veces se puede hablar de otras cositas más, ¿no? Porque a mí también me hace recordar, ¿no? Algo. Entonces, los sistemas interactúan para mantener la salud. En otras palabras, los 11 sistemas que hemos visto, que vamos a ver, sirven para mantener la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? ¿Qué entendemos por homeostasis? La homeostasis es el equilibrio de los líquidos. Los 11 sistemas ayudan a mantener el equilibrio. Y de esa manera el paciente, la persona, se encuentra sano. Se encuentra sano. Si no hubiera homeostasis, todos estaríamos enfermos. A eso se llama desequilibrio homeostático, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirven estos sistemas y aparatos, que son un total de 11? Nos sirven para proteger al organismo contra enfermedades y permitir la reproducción de la especie. Y por último, el sexto nivel es el más elevado. Todos los sistemas corporales se combinan para formar un nuevo individuo. Hasta ahí va bien. Y ahora vamos a entrar a ver uno por uno los diferentes sistemas, ¿no? Como les digo, este tema es una introducción, un pantallazo. Hay alguito que sí preguntan en el caso de los planos, ¿no? Por decir, los planos preguntan en todas las carreras de salud, en todas, hasta odontología, porque hay que saber qué es sagital, qué es mediano sagital, que vamos a ver. Por eso es un tema de introducción, ¿no? De introducción, ¿no? Claro que cada carrera, después de los temas de introducción, llegan a ver sus propias particularidades o tienen sus propias particularidades, ¿no? Sistema tegumentario, los componentes. ¿Qué quiere decir sistema tegumentario? Está hablando de la piel, ¿no? Es el más conocido, pero no es lo mismo. Dentro del sistema tegumentario se encuentra la piel, estructuras asociadas, que serían los pelos, las uñas. También, miren, y aquí va el cambio de nombre. Y esto también quiero enseñarles con este tema, ¿no?, que estamos viendo, repasando. ¿Qué quiero enseñarles? Que cuando estás dando el examen, ¿no?, estos cambios de nombre, así lo llamaremos, son cambios de nombre, pero que significan lo mismo. Si ustedes están leyendo y encuentran cambios de nombre que significan lo mismo, anótenlo. Anótenlo. Ya sea cualquier carrera que hayan decidido estudiar: fisioterapia, nutrición, enfermería, odontología, medicina, bioquímica, veterinaria, cualquiera que estudien, porque esto es lo mismo que van a preguntar, ¿no? Les van a preguntar. Una vez que entras en la carrera, recién se va diseminando, se va diferenciando lo que es ¿cómo se dice esto? Se va diferenciando lo que es ¿cómo les digo? Se va diferenciando de acuerdo a su carrera, ¿no? De acuerdo a la carrera se va a diferenciar, ¿no? Una vez que estás en carrera, ¿no? Pero se van a dar cuenta que los temas mayormente que ingresan a los exámenes de admisión son similares, ¿no? Si hablamos de veterinaria, por decir, tienen su librito, hablan de meiosis, introducción a la célula, anatomía básica, que sería esto. Entonces, ¿no?, van de esa manera. En fisioterapia de la misma manera, ¿no? Bioquímica sí es un poco alejado, porque ellos pasan física, ¿no?, pero siempre hay, ¿no? Entonces, y en todas las carreras pasa esto. Ustedes, si yo les pregunto, díganme los órganos anexos de la piel, ¿no?, o el sistema tegumentario, ahí me vas a mencionar pelos, uñas. Pero aquí, ¿cómo le llaman? Estructuras asociadas. Y en el examen puedes encontrar: mencione las estructuras asociadas, ¿no? Y tú empiezas a demarcar, ya sea por selección múltiple o ya sea con patrón. Y dices, pero estructuras asociadas, no lo conocía así, lo conozco como órganos anexos. Te anotas, ¿no? Y esto es pequeñito. Por eso les digo, si algún rato tenemos la oportunidad de repasar exámenes pasados, o ustedes tienen de otros institutos, consiguen y me facilitan, yo lo voy a transformar en Word y ahí vamos a ver, ¿no? Mira, le han cambiado esta palabrita, por esto esta pregunta es falsa, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea es esa. Entonces, tenemos estructuras asociadas igual a órganos anexos, que es lo que hemos conocido desde colegio. Están los pelos, las uñas, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas. ¿Cuál es la función del sistema tegumentario? Proteger al cuerpo, está bien. Delimitar el exterior y el interior. Ayuda a regular la temperatura corporal, también está bien. En el caso del sudor, glándulas sudoríparas. Elimina algunos desechos, glándulas sudoríparas. Ayuda a sintetizar la vitamina D, ¿no? Pregunta del examen: ¿cómo se llama la vitamina D?
cuando está activa. Preguntaron en examen. Nutrición, preguntaron. Medicina, preguntaron. Enfermería, preguntaron. Y a esto nuevamente les recalco. En un examen pueden poner un nombre, en otro examen pueden poner otro nombre. Y preguntaron en los exámenes. Entonces la vitamina D es prácticamente el calcitriol. Entonces si tiene dos nombres, lo anotas. Si ha cambiado de nombre, lo anotas. Porque te van a preguntar, la idea de los exámenes de admisión, ¿qué es? Que te equivoques, ¿no? Que te equivoques. Entonces, por eso es importante realizar la mayor cantidad. Detectar sensaciones como el tacto, el dolor, el calor y el frío. Aquí se encuentran los receptores, prácticamente. Almacenamiento de grasa, ¿no? Tejido celular subcutáneo, y provee aislamiento. La vitamina D, su otro nombre es calcitriol. Y si son más capos ustedes, averiguan su tercer nombre. Tiene 3. ¿Que les pueden preguntar? Sí. El sistema esquelético está formado por ¿quién? Huesos, articulaciones, ¿ve? Este es el tema, más enfocado ya, si quieren, a la carrera de fisioterapia. Pero es importante saber, ¿no? El sistema esquelético, como tal, ¿cuáles son sus componentes? Huesos, articulaciones y cartílagos asociados. Luego tenemos sus funciones, que sirven para sostener, proteger al cuerpo, provee superficies para la inserción de los músculos, coopera en los movimientos del cuerpo y alberga las células que producen células sanguíneas. También almacena minerales y lípidos. Pregunta de examen. Cooperar no es lo mismo que producir. Cambio de nombre. En los exámenes pusieron, el sistema esquelético produce el movimiento. ¿Qué ustedes creen? ¿Falso o verdadero? Aunque se equivoquen. Aunque se equivoquen. ¿Falso o verdadero? Nada. ¿Qué creen? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Van a tener cuidado. Cooperar en el movimiento. ¿Quién produce el movimiento? Ah, vamos ahí. ¿Quién es el encargado de producir movimiento? El encargado de producir movimiento es el músculo. El músculo o sistema muscular, ¿no?, produce movimiento. ¿Y quién le ayuda para que nosotros nos podamos mover, ya sean los animales y tal, tal? ¿Quién le ayuda? El sistema esquelético, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado, ¿no? Por eso algunos pequeños cambios ocasionan a que tú te equivoques, ¿no? A que tú te equivoques y regales preguntas que tú prácticamente podrías resolverlas sin necesidad, ¿no?, de poder regalar una pregunta que es prácticamente fácil. Cooperar no es lo mismo que producir. Entonces podemos decir, en este caso, podemos decir que los músculos, o mejor dicho, que los músculos son los que producen movimiento y que el sistema esquelético solo ayuda o coopera, ¿no? Ahora, también alguna vez he visto esto. Alberga células que producen células en la sangre. En algún examen he visto el sistema esquelético, ¿no?, produce hemopoiesis. Es lo mismo. O sea, decir que forma células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, es lo mismo que decir el sistema esquelético forma o produce la hemopoiesis o hematopoiesis, que es lo mismo. Es lo mismo. Sistema muscular, sus componentes ya sabemos que son 3: tejido muscular esquelético, tejido muscular liso y cardíaco. 3. ¿Para qué sirven? Participa en los movimientos del cuerpo. Ahí está. Participa, forma, da, inicia el movimiento. El esquelético. Mantiene la postura y produce calor por tejido muscular esquelético. Ahora, aquí, ¿por qué yo lo he puesto en amarillo? Ojo, lo normal es que el tejido muscular esquelético sea de orden voluntario y no así involuntario. Pero cuando produce calor, el músculo esquelético lo hace de forma involuntaria. Eso preguntaron alguna vez también en el examen. Entonces, cuando tiemblas, tú no le dices al cuerpo tembla. El cuerpo tiembla por el frío. Y eso lo hace de manera involuntaria. Eso es una excepción, ¿no? Es una excepción a las características del músculo esquelético. El sistema nervioso está formado por el encéfalo, que se divide en 4: cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo y diencéfalo. La médula espinal, los nervios, ¿no?, que son 2 tipos: nervios craneales y nervios espinales,
y órganos especializados en los sentidos. Su función, generar potenciales de acción para regular las actividades del cuerpo. ¿Qué es un potencial de acción? Es una señal eléctrica. Detecta alteraciones del medio interno y del medio externo y responde causando contracciones musculares y secreciones glandulares. Sistema endocrino está formado por dos tipos de tejidos, en este caso. Un tipo de tejido que es una glándula endocrina, que forma hormonas, y el otro tipo es tejido que no es glándula, pero forma hormonas, ¿no? Medio complicadito. Entonces, el sistema endocrino por dos está formado. Las glándulas endocrinas formadoras de hormona y tejido que no es glándula, pero forma hormona, ¿no? Ese concepto también fue preguntado, ¿no? Ejemplo, el riñón no es una glándula endocrina, pero forma una hormona llamada renina, ¿no? Entonces, hay órganos, tejidos, mil disculpas, hay órganos, tejidos que no son glándulas, pero forman hormonas. Y la función regular la actividad corporal liberando sus hormonas. Aparato cardiovascular, sus componentes: sangre, corazón, vasos sanguíneos. Función: el corazón bombea sangre a través de los vasos sanguíneos. La sangre transporta oxígeno, nutrientes y elimina dióxido de carbono y desechos de las células. Ayuda a regular el equilibrio ácido básico, la temperatura y el contenido del agua de los líquidos corporales. ¿Por qué está en amarillo? Ahorita les voy a decir el porqué. Otro tipo de pregunta que hacen en los exámenes de admisión. Componentes de la sangre que también ayudan a defender al cuerpo: glóbulos rojos, o mejor dicho, glóbulos blancos, ¿no? Y reparar los vasos dañados, ¿no? Entonces son las funciones del aparato cardiovascular. Aparato urinario. ¿De qué está formado? Riñón, uréteres, vejiga y uretra. Función: produce y almacena y eliminación de orina, elimina desechos y regula el volumen y la composición química de la sangre, ayuda a mantener el equilibrio ácido básico de los líquidos corporales. Este concepto es similar a este otro. Otro tipo de preguntas que hacen en los exámenes de San Simón. Como ya les decía, si la idea de los exámenes es tratar de aplazar a la gran mayoría, si lo tomamos por ese lado, la confusión es lo que lleva a que tú te equivoques. Entonces te das cuenta que hay dos estructuras con similares conceptos. Si hay dos estructuras con similares conceptos, te van a preguntar en el examen de admisión. Lo anotas igual, ¿no? Lo anotas, ahí está. ¿Ves? Miren, esto tiene dos. Y esta es una pregunta de examen de la carrera de nutrición. Pero este concepto que les quiero enseñar se aplica a todas las carreras, ¿no? Si hay conceptos, ¿no?, que son similares, lo anotas. Y aquí hay uno, ¿no? Te pueden preguntar: el aparato cardiovascular ayuda a mantener el equilibrio ácido básico de los líquidos corporales. Verdadero. ¿Por qué hace eso? Pero también lo hace el urinario. Y aquí también lo hace el respiratorio, ¿no? Entonces, tres aparatos hacen lo mismo o ayudan en lo mismo. Ojo, pregunta de examen, ¿no? Mantener el equilibrio mineral del cuerpo, ayudan a regular la producción de eritrocitos o glóbulos rojos. Este también podría ser una pregunta de examen. ¿Por qué razón? El hueso ayuda a formar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. El hueso, el sistema esquelético, forma los tres: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. El urinario solo forma uno, que serían los glóbulos rojos, nada más. No forma plaquetas y no forma glóbulos blancos. El único que tiene hemopoiesis o hematopoiesis, el sistema esquelético. ¿Qué quiere decir hematopoiesis o hemopoiesis? Quiere decir que va a formar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Va a formar a las tres células de la sangre. Lo hace solo el sistema esquelético. El urinario hace solo uno: formación de glóbulos rojos. A eso se llama eritropoiesis. Ojo con eso ahí. Otro, el aparato respiratorio tiene que ver con los componentes de los pulmones, las vías respiratorias como la faringe, laringe, tráquea, bronquios, que establecen la comunicación con el interior y el exterior de los pulmones. Bien, las funciones: transfiere oxígeno del aire inspirado a la sangre
y dióxido de carbono al aire expirado. En otras palabras, nos está diciendo que introduce aire del exterior al interior por inspiración, oxígeno, y saca del cuerpo, los pulmones, hacia el exterior, dióxido de carbono por expiración. Y aquí viene, ayuda a regular el equilibrio ácido básico de los líquidos corporales. ¿Ven? Tiene el mismo concepto del urinario y tiene el mismo concepto del cardiovascular. Similares conceptos que te pueden preguntar, ¿no? En este caso, anotas. El aire que fluye de los pulmones a través de las cuerdas vocales produce el sonido. Continuando, sistema linfático o inmunitario. Componentes, tenemos la linfa, tenemos los vasos linfáticos, tenemos el vaso, tenemos el timo, los ganglios linfáticos, las amígdalas, que son los componentes del sistema linfático. Que dentro de estos componentes se encuentran los linfocitos T, las células B y otras. En otras palabras, aquí también, ahora, otro concepto, lo que tiene dos nombres igual anotas. Tiene dos nombres, lo anotas. Conceptos similares, lo anotas. ¿Qué más? Excepciones, anotas. Te van a preguntar, ¿no? Te van a preguntar. Miren, son tres cosas que te pueden preguntar en el examen. Conceptos similares, uno. Otro, lo que tiene dos nombres. Excepciones, ¿no? Formas de pregunta. Y algún día cuando revisemos, ¿no? O si ustedes consiguen bancos de preguntas de otro centro, me pasan en foto y hay un montón de aplicaciones que lo transforman en Word, ya sea de forma de directamente por internet o la misma aplicación AVI, ¿no? AVI te lo transforma cualquier imagen en Word, no hay problema. Entonces de ahí se puede editar y podemos ver, ¿no? Funciones: retornar la proteína y el líquido a la sangre, transportar lípidos del tubo digestivo a la sangre, contiene sitios de maduración y proliferación de células T, células B, que protegen contra microorganismos causantes de la enfermedad. A las células T o células B lo pueden encontrar con otro nombre, o sea, tú te lo has aprendido como célula T, como célula B, pero lo puede aparecer en el examen, linfocito T, linfocito B, es lo mismo. Por eso lo que tiene dos nombres, anotas. Te van a preguntar o posiblemente te preguntan. Ahora, la linfa, ¿no?, también puede cambiar de nombre en relación al lugar donde está. Kilo se llama, con Q, kilo. Si te preguntan, dígame dónde se encuentra la linfa en el aparato digestivo, o cómo se llama la linfa en el aparato digestivo, kilo, con Q. ¿Qué es el kilo? Es un tipo de linfa que tiene más lípidos, nada más. Pero alguna vez también preguntaron. Continuando, aparato digestivo, los componentes: órganos del tejido o del tubo digestivo formado por boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, grueso y ano. Esos son órganos del tubo digestivo. Órganos accesorios: glándula salival, hígado, vesícula biliar y páncreas. ¿Cuál es la función del aparato digestivo? Degradación física, química de los alimentos. Otra función, absorción de nutrientes. Y la tercera función, eliminación de desechos sólidos. Aquí hay algo interesante, ¿no?, que quizás tantas veces que he expuesto este tema o he disertado, se me hace interesante. Ojo en esto, miren. Los órganos del tubo digestivo mayormente se encargan de la degradación física. Física. No se olviden eso. Los órganos del tubo digestivo, física. Los órganos accesorios de la química, ¿no? Porque la glándula salival va a formar saliva, el hígado va a formar lo que es la bilis, la vesícula biliar también va a desembolsar la bilis, el páncreas, el jugo pancreático, ¿no?, el intestino delgado, ¿no?, en este caso. Entonces, es en generalidad. Como les decía, es una ciencia inexacta la que estaban estudiando ustedes o la que pretenden estudiar. Entonces, al ser una ciencia inexacta, siempre hay excepciones. Por eso, las excepciones son preguntadas en los exámenes de admisión, ¿no? Continuando. El aparato reproductor, tenemos a las gónadas, dos nombres. También le pueden llamar ovarios y testículos. Órganos asociados, tenemos las trompas uterinas, eso es en las damas, el útero, la vagina, glándulas mamarias en las mujeres. El epidídimo, el conducto deferente, vesícula seminal, próstata, pene en el varón. La función: las gónadas producen a los gametos. En otras palabras, te voy a decir, el ovario produce a el óvulo y el testículo, que es una gónada, produce al espermatozoide, que sería gameto. Lo que tiene dos nombres te anotas, ¿no?, que se unen ambos para formar un nuevo organismo.
También liberan hormonas que regulan la reproducción y otros procesos corporales. Aquí hay un claro ejemplo de sistema endocrino. Hay ciertos órganos que pueden ser mixtos, ¿no? Hay ciertos órganos que pueden ser mixtos. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no ves? Las gónadas, propiamente, las gónadas, pertenecerían también al sistema endocrino y también al aparato reproductor. Y los órganos asociados con el transporte y el almacenamiento de gametos son también, podemos ver también a las glándulas mamarias que producen la leche. Estos órganos asociados al transporte de los gametos podríamos encontrar al epidídimo, al conducto deferente, a la vesícula seminal. Eso en el caso del varón. Trompas uterinas en el caso de la mujer. Características del organismo vivo. Por un lado tenemos los famosos procesos vitales básicos que ha sido preguntado en los exámenes. ¿Qué son los procesos vitales básicos? Sirven para distinguir a los organismos o seres vivos de los objetos inanimados. Para eso sirven esos procesos vitales básicos. Sirven para distinguir a los organismos o seres vivos de los objetos inanimados. De entrada, sirve para diferenciar algo vivo de algo inerte. Simple. Son 6 los más importantes. Alguna vez pregunta de examen. Y esto se van a dar cuenta. Por eso les decía, hay veces, si tienes tiempito, trata de entrar a estas clases que hay de varios institutos gratuitas. Entra. Algo bueno vas a sacar. Pero si vas con la intención de querer aprender. Un dato importante aquí. Hay docentes que exponen bien, ¿no? Entonces son 6 los más importantes. ¿Qué te quiere decir? No son los únicos. Este libro menciona 6, pero no son los únicos. No son los únicos, ¿no? Entonces ahí tienen que tener cuidado. Son 6 los más importantes del cuerpo humano, pero no los únicos. El metabolismo 1, la respuesta 2, 3 el movimiento, 4 el crecimiento, 5 la diferenciación y 6 la reproducción. Si hablamos del metabolismo, es la suma de todos los procesos químicos que se producen en el cuerpo. En otras palabras, el metabolismo se divide en 2 según este libro: catabolismo, anabolismo. Existen también otros procesos metabólicos, ¿no? No son los únicos, existen otros, ¿no? Reversibles, irreversibles, ¿no? Entonces, pero los más conocidos, los que mencionan este libro, está el catabolismo y el anabolismo. Por eso he aquí la palabra más importante. Quizás en el examen pueden poner, ¿no? Los procesos vitales son 6 de entrada. No. Son los más importantes, los más conocidos, los más estudiados, pero no son los únicos. Entonces, ¿qué es el catabolismo? El catabolismo sirve para degradación de sustancias complejas o simples. ¿Qué quiere decir? El catabolismo es destruir algo grande y volverlo pequeño. En otras palabras, de algo grande lo vuelves chiquitito o simple. El anabolismo es al revés, es construir de algo pequeño a algo grande o sustancias simples a algo complejo. La respuesta, ¿qué es? Es la capacidad que tiene el cuerpo de detectar cualquier cambio del medio interno o externo a fin de preparar al cuerpo para una amenaza potencial y responder ante ello. Palabra clave: amenaza potencial. No es lo mismo que te acaricien a que te peguen. Si te acarician, el cuerpo va a responder de otra manera, sin agresión. Pero si el cuerpo lo considera como una amenaza, va a responder también de otra manera. Entonces ahí tienen que tener cuidado. Entonces, ¿qué es la respuesta? Es un proceso vital básico para diferenciar algo vivo de algo muerto, ¿no? Pero tiene que ver con la amenaza potencial al organismo. Y las distintas células responden de manera característica a los cambios ambientales. Ejemplo, para que ustedes se den cuenta: persona fallecida, por más que le acaricies, le quieras pegar, él no va a responder. Por eso dice, ¿para qué sirven los procesos vitales? Que los más importantes son 6, dice, para distinguir organismos vivos de algo inanimado, muerto si quieren, ¿no? Otro conceptito. Entonces, la respuesta no se da en los fallecidos. Estos procesos vitales, si ustedes quieren para entender mejor, nos puede dar prácticamente la característica de poder
diferenciar una persona viva de una persona muerta, ¿no? Pero es muy difícil también llegar a eso, ¿no? Siempre somos una ciencia inexacta y siempre nos da esa sensación de si estará vivo, será fallecido, me he equivocado, no me he equivocado. Movimiento es cualquier movimiento que se encuentra dentro del cuerpo. Todo movimiento que se da dentro del cuerpo es un proceso vital. Si se mueve un átomo es movimiento, si se mueve una célula es movimiento, si se mueve un tejido es movimiento, si se mueve un órgano es movimiento. Todo lo que está dentro del cuerpo, si se mueve, es considerado como movimiento y como un proceso vital. El crecimiento. El crecimiento es el aumento del tamaño corporal, de entrada, y se da de tres maneras. El cuerpo crece de tres maneras. Aumento del tamaño de la célula, se llama hipertrofia. Aumento del número de la célula, se llama hiperplasia. Y aumento del incremento del material intercelular, otra forma de llamarle líquido extracelular. Así lo han conocido ustedes, líquido extracelular. Ahora aquí le llama material intercelular. ¿Qué quiere decir? Entre las células. Diferenciación es la transformación, ¿no?, de una célula no especializada a especializada. Es la transformación de una célula, en este caso, no especializada a una célula especializada. Otro concepto que puedo ver de la diferenciación es la transformación de cito, o mejor dicho, de blasto a cito. Es otra manera, de blasto a cito, ¿no? Células fibroblasto, dicen, células inmaduras. Fibrocitos, célula madura. Diferenciación. Son células precursoras o células madre que se dividen y dan origen a células que luego se diferencian. Ejemplo, universitario. ¿Se va a diferenciar en qué? Profesional, ¿no? Reproducción, prácticamente la formación de células nuevas para el crecimiento, reparación, reemplazo tisular, y se produce de forma ininterrumpida durante toda la vida y permite la formación de un nuevo individuo. Y aquí entramos, ¿no? Ahí hemos repasado. Ahora entramos a lo que es la homeostasis. ¿Qué entendemos qué es la homeostasis? Y para ir entendiendo esto, es, como se mira en la imagen, es un equilibrio. Es el equilibrio de los líquidos. Es el equilibrio del medio interno o el equilibrio de los líquidos. ¿Qué es el medio interno? A esto me refería. ¿Tiene dos nombres? ¡Pac! Lo anotas, te van a preguntar, ¿no? Y decir, no seas testarudo. De que te van a preguntar, te van a preguntar. Entonces, trata de anotar. Lo que tiene dos nombres. ¿Qué es la homeostasis? El equilibrio del medio interno. ¿Qué es el medio interno? El equilibrio de los líquidos. Listo. Continuando, es un proceso dinámico. ¿Por qué? Porque si no fuera rápida la resolución, todo el tiempo nos estaríamos enfermando. Todo el tiempo. Porque ¿qué es el desequilibrio homeostático? Es igual a enfermedad. Y 3, es el nivel celular hasta los aparatos, sistemas que contribuyen a mantener el medio interno dentro de los límites normales. Facilito. Entonces, ¿quiénes se encargan de mantener el equilibrio de los líquidos? ¿Quiénes se encargan de mantenerte sano? ¿Quiénes se encargan de contribuir a que una persona se encuentre estable? Los 11 aparatos y sistemas. Pregunta que también hicieron en el examen. Continuando, aquí está la homeostasis y la hemeostasia, ¿no? Mire, esto tiene dos nombres. De entrada tienes que anotarte. En un año te puede decir homeostasis, que es el más conocido, y en otro año te puede decir homeostasia, que es lo mismo, el equilibrio de los líquidos. Continuando, aquí tenemos la homeostasis y los líquidos corporales. Prácticamente son lo mismo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tanto decir medio interno, ¿no?, o decir líquidos es lo mismo. Hasta ahí va bien. Tenemos a la célula, ya sabemos cómo es, y las células van a tener dos tipos de líquido. Por un lado, líquido dentro de la célula. ¿Cómo se le llama? Líquido intracelular. ¿Alguien sabe otro nombre que le den a este líquido? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien? ¿Cómo le pueden llamar al líquido intracelular? ¿Nadie?
también le pueden llamar matriz. ¿Ve? Estos cambios de nombre son prácticamente a veces importantes. También le puedes llamar matriz. Ahora, pero el que más cambia de nombre, pregunta de examen, mire ya tres conceptos que les van a preguntar. Cambio de nombre, pregunta de examen. O lo que tiene dos o más nombres. ¿Qué más? Conceptos similares, excepciones, ¿no? Fíjense. Y se va repitiendo cotidianamente, ¿no? Entonces, cuando ustedes están leyendo, tú estás leyendo, ya empiezas, ¿no? Me pueden preguntar esto, ¿no? Me pueden preguntar. Fuera de la célula es el que más cambia. De entrada, las células que se encuentran, o sea, el líquido que se encuentra fuera de la célula, también le puedes llamar líquido intersticial. Le puedes llamar en los vasos linfáticos, al líquido extracelular le llamas linfa. En los vasos sanguíneos, al líquido extracelular le llamas plasma. ¿El plasma qué es? Líquido extracelular. En el encéfalo médula espinal, ¿cómo le llamas al líquido? Cefalorraquídeo. ¿Cómo le llamas al líquido extracelular en las articulaciones? Líquido sinovial. ¿Cómo le llamas al líquido extracelular en el ojo? Humor acuoso, humor vítreo. Continuando. El LEC, miren, cambia de nombre. También el líquido intracelular, ¿no? Nos hemos dado cuenta que se puede llamarle matriz, ¿no? El LEC se puede subdividir en dos. Líquido intersticial, que es otra forma de decir LEC, y el plasma. La unión del plasma, que en sí son lo mismo, ¿no? El líquido intersticial es lo mismo que el LEC y el plasma es lo mismo. ¿Por qué cambia de nombre? Por su lugar donde se encuentra. Nada más, ¿no? Cambia de nombre por el lugar. Hasta ahí va bien. Continuando. La suma de todos los líquidos, en otras palabras, está diciendo la suma de todos los LEC, ¿no? La suma de todos los líquidos extracelulares, ¿qué te va a dar? El medio interno. ¿Qué es el medio interno? La suma de los líquidos. Hasta ahí va bien. Y para que una célula funcione de manera adecuada, el funcionamiento adecuado de las células del cuerpo depende de la regulación precisa de la composición del líquido intersticial que lo rodea. En otras palabras, si el líquido está en un equilibrio adecuado, ¿no? Si el líquido está en un equilibrio adecuado, las células van a poder desarrollarse de manera adecuada. Entonces no hay dónde perderse, ¿no? Van a tener un funcionamiento adecuado. Por eso es importante, en este caso, que haya un equilibrio, ¿no? Y ahora van a entender ustedes un poquito mejor si alguna vez a ustedes les han internado. O sea, ¿a qué me refiero con eso de que si les han internado? Cuando una persona llega al hospital y sufre una internación, ¿no? Sufre una internación, ¿qué es lo que acontece? ¿No? Y uno dirá, ¿eso qué tiene que ver? Cuando un paciente se interna en el hospital, lo primero que hacen es ponerle suero. ¿Por qué le ponen suero? Para ayudar en el equilibrio de los líquidos. Eso cuando te internan. Pero a ustedes mismos desen cuenta de algo. Si tú te enfermas en tu casa, lo primero que quieres es sopa. Entonces tu abuelita te le hace una sopa de pollo. ¿Por qué? Consumes sopa, como ustedes quieran, consumes sopa. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo se consume la sopa? La sopa se consume con el objetivo de ayudar en el equilibrio de los líquidos. Entonces, en resumen, cuando hay un desequilibrio, estás enfermo, porque hay un desequilibrio de tus líquidos, y cuando hay un equilibrio, estás sano. Facilito. Sistema o control de retroalimentación, ¿no? Sistema de retroalimentación o lazo de retroalimentación son lo mismo, los dos significan lo mismo, que tienen como objetivo controlar la homeostasis, ¿no? Que tiene como objetivo controlar la homeostasis. Hasta ahí no hay donde nos podamos perder. Entonces, comencemos. El control de la homeostasis se da a través, primero, y eso hay que tenerlo bien en claro, que quizás nos puedan preguntar en el examen de admisión. Uno dirá, ¿por qué? Porque ya nos ha dicho en anteriores partes del libro mismo, las diapositivas que les acabo de presentar,
que todos los sistemas participan, todos. El sistema nervioso, el endocrino, el tegumentario, el esquelético, el muscular, todos, los 11. Pero de los 11 sistemas, los más importantes que tienen que funcionar para que una persona se encuentre sana son el nervioso y el endocrino. Por un lado, el nervioso detecta impulsos nerviosos rápidos, ¿no? O sea, el sistema nervioso responde a través de ¿qué? De señales eléctricas. Y el endocrino corrige cualquier alteración que haya a través de hormonas. Pregunta de examen, ¿cuál es más rápido y cuál es más lento? El nervioso siempre es más rápido para resolver los problemas y el endocrino es más lento. ¿Cuál es el objetivo? Producir un cambio en el equilibrio, ¿no? O sea, si algo se ha desequilibrado, estos dos sistemas actúan de forma inmediata. Claro que los otros sistemas y aparatos ayudan, sí, eso no hay que negarlo, porque lo dice la literatura. Pero estos dos son los que tienen que estar bien afinados para poder mantener el equilibrio, ¿no? No quiere decir que los otros no sean importantes, también son importantes, pero entre los más importantes son estos dos, ¿no? Los sistemas nerviosos lo hacen de manera rápida y el sistema endocrino lo hace de manera más lenta. El sistema nervioso a través de señales eléctricas o impulsos nerviosos y el sistema endocrino a través de las hormonas. Los estímulos que alteran lo que es el equilibrio vienen de tres lugares: medio externo, medio interno y el psicológico. Estos estímulos como tal lo que van a ocasionar es modificar. ¿Qué van a modificar? El equilibrio. Una vez modificado el equilibrio, ¿qué hacen? Aparecen los sistemas. Los 11 tienen que aparecer, pero entre los 11 los más importantes, nervioso y endocrino. ¿Con qué objetivo? Mantener el equilibrio, ayudar a mantener el equilibrio. Y aquí vamos a ver el control de la homeostasis a través de un sistema de retroalimentación. ¿Y qué pasos tiene? ¿Qué es su concepto? Primero, el sistema de retroalimentación es un ciclo de fenómenos que tienen la función de supervisar, evaluar y modificar. ¿A quién? A la condición corporal o condición controlada. Y fíjense, dos nombres, anotas, te pueden preguntar. Y aunque no crean esto, igual preguntan. Los que hacen exámenes pasados revisan y ahí te das cuenta. Si tú haces exámenes pasados o te consigues de otros institutos, empiezas a decir, oye, esto han preguntado. Me subrayaré este subtítulo porque me pueden preguntar en el examen. Entonces, esa es la idea de realizar un banco de preguntas, de hacer, ¿no? Y mayormente los que aprueban o los que han ya hecho su primer intento en la universidad y han llegado a dar el examen de admisión, se dan cuenta, oye, pero sí, me faltó tiempo. ¿Cómo soy rápido en el tiempo? Tengo que hacer exámenes, practicar, porque ya sé la teoría. Entonces, eso es uno. Entonces, lo que tiene dos nombres, te lo anotas. Conceptos similares, te lo anotas. Excepciones, te lo anotas. Miren, tres formas de cómo te preguntan el examen de admisión. Los componentes de estos sistemas de retroalimentación son tres: el receptor, el centro de control y el efector. El receptor tiene como función que detectar cualquier cambio en la condición controlada y enviar información al centro de control. El centro de control como tal es el encéfalo, recibe la información, evalúa y manda una respuesta. ¿Y el efector qué es? Ejecuta la respuesta. Ahora, ¿cómo sé y cómo tengo que saber qué es una condición controlada? ¿O nosotros qué consideramos como condición controlada? ¿No? ¿Qué consideramos como condición controlada? Ahora, o condición corporal. ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha leído? Aunque se equivoque. O diga, a ver. Nada. Una condición controlada es todo lo que puedes medir. Para que lo entiendas mejor. ¿Cuántos litros de sangre tenemos? De 4 a 6 litros. 4 a 5, damas. De 5 a 6, varones. Más o menos, ¿no? Según la literatura, ¿no? Entonces, todo lo que puedas medir. Si te digo, ¿cuánto es la glicemia en sangre? O azúcar en sangre. Es de 80 a 100, ¿no? En este caso. O 70 a 110, ¿no? Ya lo has podido medir. Eso es una condición controlada.
Porque la condición controlada es todo lo que se puede medir y es su valor normal. Entonces, por eso podemos controlar, supervisar, evaluar y modificar a la condición controlada. Si se sube la presión arterial, hay mecanismos de retroalimentación que van a hacer que disminuya la presión arterial. Si se baja la presión arterial, hay mecanismos. Pero, ¿cómo sabemos que esta presión arterial es una condición corporal o una condición controlada? Porque la presión arterial tiene sus parámetros. 80, 120 litros de sangre. O sea, todo lo que tú puedas medir es considerado una condición controlada o condición corporal. Prohibido olvidarse, ¿no? Todo lo que se pueda medir. Ahora, continuando, aquí vamos a ver un esquemita de cómo funciona el sistema de retroalimentación. Primeramente, tiene que haber un estímulo. Y el estímulo viene de 3 lugares. El medio externo, ¿no? Todo lo que nos rodea fuera del cuerpo. El medio interno, ya sabemos qué es medio interno, es el desequilibrio en los líquidos, ¿no? En sí, el medio interno es la suma de todos los líquidos corporales. Y el psicológico. De estos 3 estímulos, el que puede causar la muerte, ocasionar la muerte, es el psicológico, ¿no? Es el psicológico. Luego tenemos la condición controlada. Ya sabemos qué es la condición controlada. Todo lo que podemos medir. Todo lo que podemos medir, condición controlada. Presión arterial, todo lo que te imagines. Glicemia, colesterol, urea, creatinina. Todos los valores normales que puedes ver en un hemograma, en una química sanguínea, condición controlada. Está siendo evaluado, supervisado y modificado constantemente. Es por eso que los médicos o cualquier profesional de salud solicita exámenes. ¿Para qué? Para ver si está dentro de los parámetros normales, en este caso. Y para que se mantenga esto dentro de los parámetros normales, estas condiciones controladas, estoy resfriado, estas condiciones controladas para que se mantenga, ¿no? ¿Quiénes participan? Sistema de retroalimentación. Entonces, una vez que hay una modificación en la condición controlada, ¿quién se da cuenta? El que supervisa. El receptor, que es una neurona sensitiva. El receptor manda información por una vía aferente, ya sea del sistema nervioso o sistema endocrino, al centro de control, centro integrador. Y el centro integrador y el centro de control manda una información por vía eferente. ¿A dónde? Al efector. Y el efector puede ser, en este caso, una glándula o un músculo. Aquí por decir me faltó. Pero como les digo, si ustedes anota o todo, y este material, ¿no? Nosotros lo tenemos en un Classroom cargado, o tenemos en un enlace, todo esto, ¿no? Que lo vamos actualizando cada vez que exponemos, lo vamos actualizando, lo vamos subiendo. ¿Para qué? Para que se actualice, ¿no? Pero si ustedes quieren, ¿no? Lo pueden poner músculos, cardíaco, liso y esquelético, glándulas exócrinas y endócrinas, ¿no? Facilito, siempre va a ir ahí. Entonces, el efector, ¿qué tiene que hacer? La respuesta. La respuesta puede ser positiva o negativa. ¿Cuál es el objetivo de la respuesta en un sistema de retroalimentación? Restablecer la homeostasis, ¿no? Ese es el camino que va a acontecer. Te sabes este cuadrito, te sabes los diferentes sistemas. Existen sistemas de retroalimentación, los cuales pueden clasificarse en negativos y positivos. Pero el camino es el mismo para ambos, positivos o negativos. Sistema de retroalimentación negativo, revierte. ¿Qué quiere decir? Que si algo que tenga medición se sube, lo va a bajar. Y si algo se baja, lo va a subir. Eso se encarga el sistema de retroalimentación negativo. El sistema de retroalimentación positivo, lo que hace es reforzar el estímulo, ¿no? Y ahorita lo vamos a entender un poquito. Para que entiendan algo, el sistema de retroalimentación negativo va en contra del estímulo. Si el estímulo aumenta la presión arterial, solo con la presión, ejemplo, si el estímulo aumenta la presión arterial, el sistema de retroalimentación negativo, ¿qué va a hacer? Disminuir la presión arterial. Si el estímulo disminuye la presión arterial, el sistema de retroalimentación, ¿qué va a hacer en el negativo? Va a aumentar la presión arterial. Cosa que no pasa en el positivo. En el positivo, ¿qué es lo que pasa? El estímulo y la respuesta es la misma. Si el estímulo aumenta, ya sea, otro ejemplo, el sangrado, el sistema de retroalimentación positiva, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la intensidad del sangrado.
Eso es lo que hace el sistema de retroalimentación positiva. Un ejemplo para que se den cuenta. El sistema de retroalimentación positiva es como cuando enchufas tu cargador a tu celular. Tu batería está en cero. El estímulo es la corriente y tu celular es la respuesta. Si enchufas un cargador a un celular, sistema de retroalimentación positiva. En un momento va a estar, en este caso, en 10%, lo dejas 10 minutos, 15 minutos, va a estar en 20%, lo dejas más tiempo, en 30, 40, 50, 60, hasta 100%. Sistema de retroalimentación positiva. ¿No? Un ejemplo. ¿No? Ahora, ¿cuál de estos dos sistemas lleva a la muerte más rápidamente? El sistema de retroalimentación positiva lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque si fuera en caso de un sangrado, te imaginas, la herida es pequeñita, está sangrando poquito. Si se activa el sistema de retroalimentación positiva en el sangrado, ¿qué va a pasar? Si sangrabas, ¿qué? Ponerle ejemplo nomás, ¿no? No conteste así. Ejemplo. Si sangrabas, ¿qué? 10 gotas. 15 minutos ya sangras 20. Pasa el tiempo, sangras 50 gotas. Pasa el tiempo, 100 gotas. Pasa el tiempo, 200 gotas. Pasa el tiempo, 400 gotas. Si es más de 10% de sangre, o en este caso 250, 300 ml, puedes llegar a morir. Y aquí un claro ejemplo. Ya, una vez dados los ejemplos, se dan cuenta del por qué fallecen las damas en el parto. Ahí des en cuenta. El mayor índice de muertes en el parto tiene que ver con la hemorragia. Por eso se usa oxitocina para tratar de controlar la hemorragia. ¿No? Entonces, ahí se dan cuenta. ¿No? Continuando. Ahora aquí facilito. Miren, el camino es el mismo. Hay un estímulo, la condición controlada, el receptor, el centro de control, el encéfalo y la respuesta. Para no estar cansador y saber de qué estamos hablando, porque el objetivo del sistema de retroalimentación, ¿qué es? Restablecer la homeostasis o retornar la homeostasis. Entonces, ¿cómo sabes que es negativo? El estímulo es diferente a la respuesta. Si el estímulo aumenta, ahí está, aumentar dice aquí, la respuesta tiene que ser disminuir. Sistema de retroalimentación negativo. Aquí nos dan con ejemplo de la presión arterial, pero puede acontecer en otros tipos de condición controlada. Entonces, ¿qué hace el sistema de retroalimentación negativa? Revierte. Si algo se sube, lo baja. Si algo se baja, lo vuelve a subir. 2. Sistema de retroalimentación positiva. Como concepto, el estímulo tiene que ser diferente a la respuesta. Si el estímulo es aumentar, miren, la respuesta es disminuir. ¿No? Pareciera que es diferente, pero ojo, solo restablecemos. Este cuadrito que está abajo dice disminuir, ¿no? Pareciera una retroalimentación negativa, pero no. La respuesta es aumentar la contracción del útero. Este es el mecanismo de cómo detener el sistema de retroalimentación positiva. En este caso, nuevamente, el sistema de retroalimentación positiva tiene que ser el estímulo y la respuesta iguales. El estímulo y la respuesta son iguales en el positivo, ¿no? Y si hablamos de que el positivo, su función es potenciar, ¿qué quiere decir potenciar? ¿No? Aumentar, como les decía, como enchufar un celular al cargador para que de 10, 20% y suba la carga. Ahora, este cuadrito que vemos aquí es lo mismo que va a estar en este cuadrito rojo. ¿Qué quiere decir? Si tú quieres detener al sistema de retroalimentación positiva, porque es el que lleva a la muerte con mayor rapidez, tiene que aparecer una interrupción de un mecanismo externo. El mecanismo externo es el que desencadena que el sistema de retroalimentación positiva se detenga. Ejemplo, en un sangrado. Y uno dirá, ¿y qué tiene que ver el sangrado? El sangrado es el ejemplo que dan para un sistema de retroalimentación, ¿no? Positiva. Ahora, ¿cuál es el mecanismo externo para detener al sistema de retroalimentación positiva del sangrado?
Fácil, agarrar un apósito que no es del cuerpo y ponerle en el sangrado. Y ponerle más apósitos, ¿no? Entonces, si tú quieres tener un sistema de retroalimentación positiva, tiene que haber por un mecanismo externo. En el caso de las mamás que dan a luz a sus hijos, ¿no? Para detener el sangrado se usa la oxitocina, ¿no? Y la oxitocina sí se produce en el cuerpo, pero si queremos detener, ¿no?, al sangrado, en el caso de una hemorragia, en el embarazo, en el parto, ¿qué usamos? En este caso, medicamento externo. Y de esa manera detenemos, ¿no? Porque si no se detiene el sistema de retroalimentación positiva, llega a la muerte. Va a llevar a la muerte de dicho paciente. Continuando. Desequilibrios homeostáticos, también han preguntado diferenciar qué es un trastorno y qué es una enfermedad. Ya les había comentado que prácticamente, ¿no?, que los estímulos que pueden ocasionar la enfermedad son tres: medio externo, medio interno y el psicológico. Y aquí vamos a ver, miren, determinantes de la salud y la homeostasis. Te está diciendo, en otras palabras, quién te puede causar la enfermedad. ¿Quién te causa la enfermedad? El medio ambiente. Estamos de acuerdo, ¿no? Lo que nos rodea. ¿A qué se refiere? Medio externo. Entonces, el medio ambiente y su propio comportamiento, medio externo, es un estímulo que causa la enfermedad. 2. Su conformación genética. O sea, cuando nacemos prácticamente con una conformación genética, ya habla del medio interno. O sea, está dentro de nosotros, ¿no? Y por último, el pensamiento, que sería ¿qué? El psicológico. Entonces, si a ustedes le tratan de preguntar en el examen cualquiera de lo que puede ocasionarte una enfermedad, tú piensas, lo que me puede ocasionar una enfermedad es un desequilibrio homeostático, un desequilibrio en el cuerpo, en los líquidos de adentro. ¿De dónde vienen? Medio externo, medio interno y psicológico. ¿Cuál es el más peligroso? El psicológico. Puede llevar hasta suicidios y matarse, en este caso. Otra pregunta que he visto en los exámenes: diferenciar qué es un trastorno y una enfermedad. Un trastorno es una anormalidad en la estructura y la función. Una anormalidad. Ejemplo, un tatuaje que te hagas. Eso es un trastorno que tú le has ocasionado a la piel. ¿No? No es una enfermedad, es un trastorno. Quemadura es un trastorno, no una enfermedad. Ahora, claro que la quemadura puede ocasionar una enfermedad. Claro que también el tatuaje puede ocasionar una enfermedad, pero son trastornos. Hay una alteración, una anormalidad en la estructura y la función. En cambio, la enfermedad es una afección reconocible por síntomas y signos, ¿no? Enfermedad respiratoria, resfrío común, es una enfermedad. Laringitis es una enfermedad. ¿Por qué? Porque tiene signos y síntomas. Si vamos al resfrío común, que es lo que tengo ahorita, estoy moqueando de la nariz, dolor de cabeza, malestar general, no quiero comer nada, ¿no? Entonces, a eso ¿qué se les conoce? O a eso ¿cómo lo conocemos? Como enfermedad. Si tiene síntomas y signos, enfermedad. Existen dos tipos de enfermedades: la local y la sistémica. La local es una afección limitada a un solo sitio. La sistémica es una afección general de varios sitios. Mayormente la sistémica está relacionada con la sangre, porque es la que llega a todas las células del organismo. ¿Qué es un signo? Pregunta de examen. Es algo objetivo que el médico puede ver y medir, y puede ser anatómico o fisiológico. ¿Qué es algo de un síntoma? Es algo subjetivo que el médico no puede ver ni medir. Es algo abstracto. Pregunta que hicieron también en examen. De aquí. La epidemiología. ¿Qué es la epidemiología? Es la ciencia que estudia cuándo, dónde aparece una enfermedad y cómo se transmite entre individuos. Preguntaron en examen. ¿Qué es la farmacología? Es la ciencia que se ocupa de los efectos y uso de los fármacos en el tratamiento de las enfermedades. Continuando. Terminología anatómica básica. ¿Qué es la terminología anatómica básica? Es el lenguaje común de términos especiales para referirse a las estructuras y funciones del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirven los términos anatómicos? Para poder hablar con otro personal de salud en relación a la estructura y función del cuerpo. Y la anatomía básica, ¿qué nos hace? Tener un significado preciso, comunicarse los profesionales en salud de forma clara y precisa.
¿Con qué objetivo? Evitar confusiones. Uso de un vocabulario especial para relacionar las partes del cuerpo, ¿no? Y esto es importante recordarlo para todos, todos, ya sea carrera que tú escojas en ciencia de salud, ¿no? Tienen términos para evitar la confusión. La posición anatómica, tenemos, ahora aquí preguntan en el examen, la posición, una vez vi, aunque no crean, dos preguntitas que hicieron de esta posición anatómica. Primero, ¿en qué posición tiene que estar? Segundo, la palma de la mano. Ahí van a tener cuidado. Y esto se lo voy a explicar por qué. Por el cambio de nombre también que hay, ¿no? Dos nombres, lo anotas, te van a preguntar. Posición anatómica siempre de pie, jamás echado, de pie. Posición anatómica siempre de pie, de frente al observador, con la cabeza y los ojos mirando hacia adelante, apoyado sobre el suelo, de pie tiene que estar nuevamente, extremidades superiores a los costados del cuerpo con las palmas hacia adelante. ¿Qué pusieron en el examen? Decir palmas hacia adelante quiere decir supinación. O sea, en el examen ya no pusieron palmas hacia adelante, pusieron directamente supinación, que es lo mismo que decir palmas hacia adelante. Palmas hacia atrás se quiere decir pronación. Ahora, ¿cómo describimos al cuerpo cuando está echado? ¿No? El cuerpo cuando está echado se llama decúbito. ¿Está echado? Decúbito, ¿no? Echado es decúbito. Hay decúbito supino, que significa dorsal, boca arriba. Decúbito prono, que quiere decir ventral o boca abajo. Decúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo. Pero ¿cuál es la clave aquí? Tiene que estar echado, no puede estar de pie. De pie ya se llama posición anatómica. Nombre de las regiones corporales, ya sabemos, cabeza, que se divide en cráneo y cara, cuello, tronco, en el tronco están tórax, pelvis, abdomen, ¿no? En los miembros superiores, hombro, axila, brazo, antebrazo, muñeca y mano. En los miembros inferiores, nalga, ingle, muslo, pierna, tobillo y pie. Continuando, ahora, aquí tiene que tener algo, ¿no? Ya hemos visto en el esquemita, ¿no? Todo lo que está en este gráfico, pero algo que alguna vez preguntaron. Nunca puede estar la ingle y el glúteo junto cuando describes, ¿no? Miembro inferior. ¿Por qué? Esto es la ingle. Esto. La unión del tronco con miembro inferior. Y esto es la nalga. O bien te dicen, descríbame la parte anterior de la pierna inferior. O miembro inferior. La parte anterior. Ahí va directamente la parte anterior. Ingle, muslo, pierna, tobillo y pie. Si te dicen, descríbame la parte posterior de la extremidad inferior, nalga, chao ingle, la ingle es adelante, muslo, pierna, tobillo y pie. Ojo con eso, ¿no? Ahora, continuando con los términos direccionales, son usados para describir la relación entre partes del cuerpo y pueden agruparse en partes o pares, ¿no? Que tienen significados opuestos. En otras palabras, ¿para qué sirven los términos direccionales? ¿Para qué nos sirven esos términos? Para relacionar, ¿no?, las estructuras que hay en el cuerpo, y siempre son pares, tratan de ser pares, la gran mayoría. Hay uno más que es impar o unos cuantitos, ¿no? Entonces sirve para describir la relación o, si quieren algo más simple, la ubicación, ¿no? La ubicación. Describir la posición, ahí está, que sería la ubicación de la estructura con respecto a otra. Para eso sirve un término direccional, para ver la posición y la localización, ¿no? Si te dicen pulmón derecho, no vas a buscar en el lado izquierdo, vas a buscar en el lado derecho. Eso es un término direccional, ¿no? Y aquí están. Si quiere decir superior, quiere decir en dirección a la cabeza. Si quiere decir inferior, quiere decir alejado de la cabeza. Si quiere decir anterior, quiere decir hacia el frente. Si quiere decir posterior, quiere decir hacia atrás o a la espalda o dorso. Si quiere decir medial, hacia la línea media. Si quiere decir lateral, alejado de la línea media. Si quiere decir intermedio, entre dos estructuras. Si quiere decir homolateral, del mismo lado, o también se le llama ipsolateral, que es del mismo lado. Contralateral, lado opuesto. Proximal, cerca a la unión de un miembro con el tronco. Distal, alejado de la unión del miembro con el tronco, ¿no?
superficial en dirección a la superficie y profundo alejado de la superficie. Aquí van a tener algo de un tip: proximal y distal siempre son utilizados estos términos direccionales en miembro superior y miembro inferior. ¿Alguna vez pusieron en el examen que proximal y distal estaban en el tronco? No, en el tronco no. ¿No ves? Los proximales y distales siempre se encuentran, en este caso, en lo que es miembro superior y miembro inferior, ¿no? Ahí va a tener cuidado. Y en base a ese criterio que les acabo de mencionar ahorita, ¿no? En ese criterio que les acabo de mencionar pueden ordenar, ¿no? Superior e inferior, esto está en relación con la cabeza, ¿no? Posterior medial, ¿no? En este caso está en relación con ¿quién? También con la cabeza y con el tronco. Lateral e intermedio, también con el tronco. Homolateral y contralateral, tronco, y también miembro superior o miembro inferior puede ser, ¿no? Porque el brazo es homolateral con la pierna, ¿no? Pueden ser del mismo lado. O también puede ser contralateral. Brazo izquierdo es contralateral del brazo derecho, ¿no? Entonces, son pequeños tips que hay veces con la práctica, con los exámenes te das cuenta, ¿no? Dice, no, esto estaría relacionado, como les decía, proximal y distal, que es lo que más han preguntado en los exámenes, está relacionado con miembro superior e inferior. Cualquier libro que leas de anatomía, ya sea de músculos, después vas a leer huesos, articulaciones, te vas a dar cuenta que usan frecuentemente proximal y distal para los miembros superiores e inferiores. Planos y cortes. Un arquitecto usa planos. Entonces, un arquitecto te muestra algo imaginario, ¿no? Ojo con eso. Un arquitecto te muestra algo imaginario, ¿no? Y los cortes es la ejecución, ¿no? La ejecución. Entonces, y este pequeño dato para que ustedes se acuerden de los conceptos de qué es un plano y qué es un corte. Vamos a entender qué es un plano. Plano es una superficie plana imaginaria que atraviesa las partes del cuerpo. Imaginaria. Y un corte es una sección del cuerpo o de un órgano a lo largo de uno de los planos recién descritos. ¿Cuántos planos tenemos? Pregunta de examen. Fisioterapia, nutrición, enfermería, cualquiera que quieras. Este es un concepto que todos tienen que saber. Hay plano sagital o vertical, que divide al cuerpo u órgano en lado derecho o izquierdo. El plano sagital se divide en dos, en este caso. El plano sagital se divide en dos, ¿no? Plano medio sagital, que divide al cuerpo en derecha e izquierda, pero de forma igual. El plano parasagital divide al cuerpo en derecha e izquierda, pero de forma desigual. El plano coronal o frontal divide al cuerpo en anterior y posterior, adelante y atrás. El plano transversal o horizontal divide al cuerpo u órgano en un plano superior y en un plano inferior. Y tenemos un cuarto plano, que es conocido como plano oblicuo. Así se llama, ¿no? Plano oblicuo. Y uno dirá, ¿y cuál es la diferencia de otro plano oblicuo? Fácil. La clave aquí del plano oblicuo es el transversal y el horizontal. La unión del transversal con el sagital, oblicuo. La unión del transversal con el coronal, oblicuo. Pero jamás va a haber un plano oblicuo entre el coronal y el sagital, ¿no? En este caso. Entonces, cualquier ángulo distinto a los 90 grados se considera oblicuo. Pero para entender y comprender, el transversal sí o sí tiene que estar. Transversal más vertical, oblicuo. Transversal más coronal, oblicuo. Coronal y sagital no forman oblicuo. Cavidades corporales. Las cavidades corporales son espacios que se encuentran dentro del cuerpo, ¿no? Cavidades corporales son espacios que se encuentran dentro del cuerpo, que están formados hueso, músculo y membrana. Y aquí están las cavidades corporales como tal. Primeramente tenemos la cavidad craneal, ¿no? El conducto vertebral, que es considerado una cavidad. Las cavidades torácicas, que es la cavidad pleural, la pericárdica y la mediastínica. Pregunta que hicieron de ¿no? Conceptito. La cavidad cardíaca, ¿cuántas cavidades tiene dentro de la cavidad torácica? Dentro de la cavidad torácica, ¿no? Se encuentran 4 cavidades, ¿no? Por eso le dicen las excepciones, tienen que tener cuidado, ¿no? Te van a preguntar en el examen, ¿no?
La idea es no aplazarle, ¿no? La idea es ver si has estudiado realmente. Entonces, ¿por qué hay cuatro? La cavidad pleural se divide en dos porque tiene dos pulmones, o tenemos dos pulmones. Entonces, dos cavidades pleurales, una pericárdica y una mediastínica, haciendo un total de cuatro cavidades. Luego tenemos la cavidad abdominopélvica que se divide en cavidad abdominal y cavidad pelviana. La cavidad torácica y la cavidad abdominal se divide a través del diafragma. La cavidad craneal está formada por los huesos del cráneo y contienen al encéfalo. Son 8 los huesos del cráneo. Eso lo vamos a ver, ¿no? 8 los huesos del cráneo. La cavidad vertebral o conducto vertebral está formado por vértebras que van a albergar a la médula espinal y los comienzos de los nervios espinales, o raíces se llama. La cavidad torácica, ¿no? La cavidad torácica contiene a la cavidad pleural, pericárdica y mediastina. Dos pleurales, un pericardio y un mediastino, que rodean al pulmón a través de las membranas serosas, que es la pleura. En otras palabras, si hablamos de la cavidad pleural, está formada por una membrana serosa llamada pleura. La cavidad pleural está formada por una membrana serosa llamada pleura. ¿Cuál es su objetivo? Recubrir al pulmón. La cavidad pericárdica igual está formada por una membrana serosa llamada pericardio. ¿Y el pericardio qué hace? Rodea al corazón. El mediastino es una cavidad imaginaria delimitada que se encuentra al centro de la cavidad torácica, que está delimitada entre los pulmones, ¿no? Se extiende desde el esternón a la columna vertebral, de anterior a posterior, y va desde la primera costilla al diafragma, de superior a inferior. Está delimitada, mediastino. Pregunta que hicieron, ¿a quiénes alberga? ¿No? A 5 estructuras importantes: corazón, el timo, el esófago, tráquea y grandes vasos. La pregunta del examen que hicieron, aparte de que hay dos pleurales, por eso son 4 cavidades, preguntaron sobre si la cavidad pericárdica está dentro del mediastino. Sí, está dentro del mediastino, porque si está el corazón dentro del mediastino, tiene que estar la cavidad pericárdica como tal. La cavidad abdominopelviana tenemos que también está formada por una serosa llamada peritoneo, pero esta se subdivide, ¿no?, en cavidad abdominal y pelviana. Ahora, la cavidad abdominal como tal contiene el estómago, el vaso, el hígado, la vesícula biliar, el intestino delgado y la mayor parte del intestino grueso, formado por el peritoneo. ¿Qué es el peritoneo? Una membrana serosa. La cavidad pelviana contiene a la vejiga, porción del intestino grueso, órganos internos de la reproducción. Continuando. Regiones y cuadrantes abdominales. Por un lado tenemos a las regiones, que está formada por, en este caso, 4 líneas. 2 verticales, 2 horizontales. Y los cuadrantes, que están formados por 2 líneas. Las regiones están formadas por líneas verticales, que son las medio clavicular derecha y medio clavicular izquierda. Y las horizontales están formadas por la subcostal, o sea, debajo de la costilla, y la transtubercular propiamente, que es la inferior. Nos dan 9 regiones: hipocondrio derecho, región lumbar derecha y región inguinal derecha. En el centro, epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. Al lado izquierdo igual, hipocondrio izquierdo, región lumbar izquierda, región inguinal o ilíaca izquierda, ¿no? En este caso, ¿por qué se llama hipocondrio? Debajo de los cartílagos costales. Los llama hipocondrio. Condrio quiere decir cartílago, ¿no? Debajo de los cartílagos costales. Un dato importante, este de aquí van a tener cuidado. Región lumbar izquierda, dice. También se le puede llamar flanco izquierdo. Vale también. Ahora, si hablamos de los cuadrantes, las líneas verticales de la mediana es esta. Y la línea horizontal es la transumbilical. Divide en 4 cuadrantes: cuadrante superior derecho, cuadrante inferior derecho, cuadrante superior izquierdo y cuadrante inferior izquierdo. Un dato importante: los médicos, quizás les pregunten en el examen, los médicos mayormente usan los cuadrantes, según esta literatura, ¿no? Anatomía básica. Es un buen libro. Y los otros profesionales en salud usan las regiones. Y el libro te lo dice claramente, ¿no? El libro te lo dice claramente. Un dato que les puede servir. El envejecimiento es otro también de los objetivos que teníamos que ver. El envejecimiento y la homeostasis.
es un proceso normal caracterizado por la disminución, palabra clave, progresiva de la capacidad del cuerpo para restablecer la homeostasis. Este es uno de los conceptos importantes. ¿Qué es el envejecimiento? Es la incapacidad del cuerpo de mantener el equilibrio. En otras palabras, ahora ya van a entender o ya entienden el por qué las personas mayores se enferman. Las personas mayores se enferman porque mientras a mayor tiempo pierden la homeostasis, ¿no? ¿Ves? Facilito, pierden la homeostasis. 2. Producen cambios observables en la estructura y la función y aumenta la vulnerabilidad y la tensión y las enfermedades. De entrada te está diciendo que las personas mayores tienden a enfermarse. De entrada, ¿no? Y por último, los cambios asociados se evidencian en todos los sistemas corporales. Ahora, yo tengo 3 conceptos que quizás les pueda servir para ya no estar estudiando y perder el tiempo, ¿no? Porque es perder el tiempo tratar de leer algo innecesario. 3 conceptos que se van a aplicar a todo sistema y todo aparato, ¿no? De aquí para adelante. Primero, es un proceso normal, un concepto. Segundo, pérdida de la homeostasis. Y tercero, pérdida de la función. Si yo les pregunto, envejecimiento del corazón, ¿no? ¿Cuál es el aparato donde se encuentra el corazón? Sistema cardiovascular. Ajá, perdió la homeostasis, ¿no? 2. ¿Cuál es la función del corazón? Bombear sangre oxigenada. Si está envejecido, perdió la función del corazón. Por eso a mayor edad, mayor probabilidad de tener un infarto. Entonces, si dan cuenta, el envejecimiento se aplica en esos 3 criterios. Es un proceso normal, natural, que va a acontecer con el pasar de los años. 2. Se pierde la homeostasis, por eso se enferman, ¿no? Por eso hay infartos, por eso hay una otra cosa, ¿no? Hablando del corazón en este caso, ¿no? Y el último sería pérdida de la función. ¿Cuál es la función del sistema esquelético? Moverse, andar. Y ahora uno se pregunta, la persona envejecida, más arriba de los 65, 70 años, ¿quiere caminar? Ya no. ¿Qué está perdiendo? La función del sistema esquelético y la función del sistema muscular. Eso es envejecimiento. Hasta ahí va bien. Y ahora, entrando a la última parte, ¿no? Tenemos las técnicas y procedimientos empleados para crear las imágenes del cuerpo humano. Diversos tipos de imágenes médicas permiten la visualización de una estructura interna del cuerpo, ¿no? Las imágenes médicas. El abuelo de la tecnología imagenológica, ¿quién es? Rayos X. O sea, todo se va a basar en los rayos X. La gran mayoría de estudios de imagenología. Que estos aparecen que estos rayos X aparecen en finales de la década de 1940. Pregunta que hicieron en el examen, pusieron al comienzo. Las tecnologías más nuevas no solo contribuyen al diagnóstico de la enfermedad, sino también a la comprensión de anatomía y fisiología, lo que les decía al comienzo, ¿no? Las técnicas de imágenes, técnicas de diagnóstico, son prácticamente las que actualmente se están usando para estudiar anatomía y fisiología. Comencemos con la radiografía, un repaso rápido, ¿no? Procedimiento es un haz de rayos X que atraviesa el cuerpo, produce una imagen de estructuras internas en una película sensible de rayos X. La imagen es bidimensional. Los comentarios es relativamente económico, de obtención rápida y sencilla. Suministra información suficiente para el diagnóstico. No atraviesa con facilidad las estructuras, por eso los huesos aparecen de formas blancas. Las estructuras huecas aparecen de forma negra, las estructuras con densidades intermedias aparecen en tono de grises. Entonces ya sabemos, ¿no? Si es blanco es porque es sólido, en palabras simples. Si es negro es porque es hueco, ¿no? En este caso, o hay aire, ¿no? Y si están, en este caso, ¿no? Escala de grises son estructuras intermedias, ¿no? Intermedias, que son sólidos, pero que, como el caso del músculo, no tienen huecos, ¿no? Por eso no se mira negro, en este caso. Es útil para examinar tejidos blandos como la mamografía, miren, la mamografía que se le hace para el cáncer de mama es un tipo de radiografía. La DEXA es para ver la densidad de los huesos. La angiografía es para ver, en este caso, vasos sanguíneos. La urografía intravenosa es para ver las vías urinarias. Y el enema de Vario es un tipo también de radiografía de contraste, pero en el intestino, ¿no? Aquí tenemos la radiografía convencional, tenemos la mamografía, otro tipo de radiografía, tenemos la DEXA para ver la densidad ósea,
Tenemos la angiografía, la urografía y el enema de bario en los intestinos, que es otro tipo de radiografía. Resonancia magnética, el procedimiento del cuerpo está expuesto a un campo magnético de alta energía que hace que los protones ubicados en el líquido y los tejidos corporales se ordenen en relación al campo. En otras palabras, nos está diciendo que esta imagen que podemos ver es gracias a los protones que se encuentran en los líquidos. Después de un pulso de ondas de radio, lee estos protones iónicos y se ensamblan en una imagen, lo que les decía. Entonces, ¿qué es lo que vemos en una resonancia magnética? La ubicación de los protones, ¿no? Iones protónicos, ¿no? En este caso, de estos protones. Carga positiva. El resultado es un mapa bidimensional o tridimensional de la química celular, ¿no? ¿Por qué de la química celular? Porque vemos a los protones ubicados. Comentarios: es relativamente segura, pero no puede ser usado en pacientes que tienen piezas metálicas. Ojo. Muestra detalles finos de tejidos blandos, pero no de los huesos. Como es un tipo de radiografía, recordemos que la radiografía no mira huesos, se mira sólido, ¿no? Resulta lo más útil para diferenciar tejidos normales de anormales. Se utiliza para detectar tumores, placas adiposas que ocluyen arterias, para revelar defectos encefálicos, para medir el flujo sanguíneo y para detectar la variedad de los trastornos musculoesqueléticos, hepáticos y renales. La tomografía computarizada, su procedimiento es otro tipo de radiografía más sofisticada en la actualidad que está aislada por ordenador. También usa rayos X, traza un arco en múltiples ángulos en torno a su sección del cuerpo, realiza un corte transversal del cuerpo resultante, es observado por un monitor de video. Sus características de la tomografía computarizada: visualiza tejidos blandos, órganos con muchos detalles, las diferentes densidades que tiene el tejido y se muestran en escala de grises. Sirve para múltiples rastreos, puede ser ensamblado para construir vistas tridimensionales de las estructuras. El rastreo tomográfico del cuerpo entero apunta típicamente al dorso y su mayor beneficio se halla en la detección de cánceres de pulmón, enfermedades arteriocoronarias y cánceres renales. Otro estudio, el rastreo por ecografía. Mayormente la ecografía lo relacionamos a embarazo, ¿no? Lo más frecuente. Por un lado tenemos procedimiento, ondas de ultrasonido de alta frecuencia. Pregunta de examen, pusieron que era de baja frecuencia, estos son de alta frecuencia. Producidas por un transductor, se refleja en el tejido corporal y son detectadas por el mismo instrumento. La imagen, que puede ser estática o en movimiento, es el sonograma y ecografía y se observa en un monitor de video. Comentarios: es un estudio seguro, no invasivo, indoloro y no utiliza medios de contraste. Por eso se lo usa para ecografía y ver el embarazo, ¿no? Utilizado para visualizar el feto durante el embarazo, observar el tamaño, localización, lesiones de órganos o acción de los órganos, flujo de la sangre a través de los vasos sanguíneos y ecografía Doppler. Angiotomografía computarizada coronaria, ¿no? Es otro tipo de radiografía, fíjense, otro tipo de radiografía asistida por ordenador. Se inyecta en la vena un medio de contraste con yodo y se administra beta bloqueantes. En el examen pusieron que era alfa bloqueante, para reducir la frecuencia cardíaca. Los numerosos haces de rayos X trazan un arco alrededor del corazón y permiten escanear, detectar con rayos X y los transmiten a un ordenador para transformar la información en imagen tridimensional de las arterias coronarias, ¿no? La imagen producida puede ser obtenida en menos de 20 segundos. ¿Para qué sirve esta angiotomografía? ¿Para qué nos sirve? Detectar si hay algún bloqueo en la arteria coronaria. Listo. Este rastreo puede ser rotado, agrandado, movido de cualquier ángulo. Es un procedimiento que puede tomar miles de imágenes del corazón en el tiempo que dura un latido cardíaco, de manera que ofrece una gran cantidad de detalles acerca de las estructuras y el funcionamiento del corazón. Angio, vasos, ¿no? Entonces hay cosas que ya tampoco no sería necesidad de leerlo o de estudiarlo, porque angio quiere decir vasos. Entonces la palabra clave aquí de este tipo de estudios, ¿para qué? Detectar si hay un bloqueo, ¿no? En vasos del corazón, si quieres. Las más importantes, arteria coronaria derecha o izquierda. Endoscopía es un procedimiento endoscópico que involucra un examen visual
¿no? Y ahora todo el mundo piensa que hay solo un tipo de endoscopía. ¿No es así? Puede haber varios. La endoscopía involucra el examen visual de órganos al interior del cuerpo usando un instrumento luminoso con lentes denominado endoscopio. Entonces, ¿qué había sido la endoscopía? Simplemente un examen visual, ¿no? El cual la imagen es observada a través de un ocular, como se puede ver aquí, en el endoscopio o proyectada a un monitor. Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Cuántos tipos de endoscopía pueden haber? O hay o existen, ¿no? Los ejemplos que nos dan: colonoscopía, para examinar el interior del intestino grueso. 2. Laparoscopía, ¿no? Para examinar los órganos de la cavidad abdominal. Laparoscopía. Artroscopía, para examinar el interior de la articulación o por lo general la rodilla. Tomografía por emisión de positrones. Otro tipo de estudio. Tomografía por emisión de positrones. Se inyecta en el cuerpo una sustancia que emite positrones, la que se capta por los tejidos. La colisión de los positrones contra los electrones de los tejidos corporales producen rayos gamma y son detectados por cámaras gamma ubicados en torno al paciente, ¿no? En el ordenador recibe señales desde la cámara gamma y contribuye una imagen de rastreo PEP mostrada en color en un monitor de video, ¿no? Ahora, uno se preguntará, ¿cuál es la diferencia entre la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones? Y aquí también va de la misma manera. Miren, se parece la imagen, ¿no? ¿No? En este caso. En otras palabras, en la resonancia magnética lo que se ve es el alineamiento de los protones del mismo líquido o en este caso del mismo cuerpo. En la tomografía por emisión de positrones, ¿no? En este caso es que se va a inyectar positrones al cuerpo y estos positrones se van a ir a unir a los electrones y la unión del positrón y el electrón es lo que va a manifestar este tipo de imagen. ¿Para qué se utiliza la tomografía por emisión de positrones? Se utiliza para estudiar la fisiología de estructuras corporales como el metabolismo del cerebro y el corazón. La imagen, en este caso, de la tomografía por emisión de positrones determina los colores azul y negro indican actividad mínima, los de color rojo, naranja o amarillo y blanco indican áreas con actividades crecientes. Y por último tenemos la gammagrafía con radionuclidos, ¿no? Ahora, los radionuclidos prácticamente también se administran por vía intravenosa al cuerpo y son transportados a la sangre del tejido. Aparecen rayos gamma que emitidos por los radionuclidos son detectados por cámaras gamma que luego son enviados a un ordenador. Estas imágenes por los radionuclidos muestran colores en el monitor y muestran áreas con color intensos que identifican una gran captación de radionuclidos y presentan una alta actividad tisular. Las áreas de color menos intensos captan menor actividad de radionuclidos y representan una baja actividad tisular. Se lo resumo para entender qué es la diferencia entre resonancia magnética, el PET, ¿no? Tomografía por emisión de positrones, y la gammagrafía de radionuclidos. La resonancia magnética lo que busca, ¿no? La imagen que nos da la resonancia magnética es gracias a los, en este caso, protones. Ojo, protones. En el caso del PEP, ¿no? Del PEP, propiamente, en el caso del PEP, podemos ver, tiene que ver con que le vamos a inyectar positrones al cuerpo. Por eso se llama tomografía por emisión de positrones. Le inyectamos el PEP, o en este caso, los positrones al cuerpo. ¿Qué es lo que va a pasar? Tienen que ir a unirse los positrones con el electrón. Y la unión del positrón con el electrón es lo que va a ocasionar la imagen que vamos a observar en una tomografía por emisión de positrones. En el caso de la gammagrafía de radionuclidos, lo que vamos a inyectarle al cuerpo es radionuclidos. Los radionuclidos no necesitan electrones, no necesitan protones, no necesitan nada. Ellos van a ser directamente absorbidos por el tejido y lo que va a detectar las cámaras gamma son a estos positrones. A mayor absorción, mayor actividad metabólica. A menor absorción, menor actividad metabólica. Nada más, ¿no? ¿Para qué sirve la gammagrafía por radionuclidos?
Son útiles para evaluar encéfalo, corazón, pulmón y hígado. Se usa para evaluar actividades de tejidos u órganos como para buscar tumores malignos en tejidos corporales, cicatrices que podrían interferir en la actividad del músculo cardíaco. Y con eso, gracias, ¿no? Vamos a colgar. Entonces, como ya les decía o les comentaba,